¿Están listos? Diga conmigo, estoy listo. Diga conmigo como que realmente quiere que acabe temprano. Estoy listo. Ok, tranquilos, jeez. Hoy al continuar con nuestra serie Ahora o Nunca, una vida sin remordimientos, quisiera que me acompañe por favor al libro de Jueces, capítulo 13. Lo tiene ahí en sus notas. Dice lo siguiente: en esos días vivía en la ciudad de Zorra un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello. Escuche bien esta última sección porque va a ser importante para los puntos que vamos a estar cubriendo. Pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Qué llamado tan especial que tenía este gran hombre de Dios. Vemos que él fue presentado a Dios, y hoy quisiera hablarles en el tiempo que tenemos alrededor de esta idea. Ahora o nunca me pondré límites. Ahora o nunca me pondré límites. ¿Por qué no dice conmigo: ahora o nunca me pondré límites? Oremos por favor. Padre, te damos gracias, Señor, al celebrar 6 años como iglesia. Queremos reconocer que todo lo bueno que hemos vivido solamente ha venido de ti. Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú hablándonos para transformar nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos estudiando la vida de un gran hombre de Dios. Realmente pudiéramos hacer una serie entera en la vida de Sansón. Una gran parte del libro de Jueces en su Biblia está dedicado a este gran hombre de Dios. Él fue consagrado desde su nacimiento. Él fue dedicado a Dios. Él fue llamado por Dios y fue grandemente usado por Dios. Como todos nosotros acá que hemos profesado fe en el Señor, hay un llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pero yo reconozco también que hay entre nosotros personas que han nacido en la iglesia. Tú has crecido en la iglesia, has nacido en la iglesia. Pastores oraron por tus padres cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Has crecido en la iglesia, has nacido en la iglesia. Y todos nosotros hemos sido dedicados a Dios, llamados a Dios, y grandemente usado por Dios fue Sansón. Y me encanta el hecho que hoy los adolescentes están con nosotros, y me encanta el hecho que tenemos una variedad de edades hoy entre nosotros. Y quiero decirte que esta palabra es para cada uno de nosotros: joven y no tan joven, casado, soltero, los que están buscando y los que no están buscando. Aplica para todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, en donde estamos en nuestras vidas. Porque me doy cuenta de lo siguiente, que Sansón tuvo un comienzo extraordinario. Me doy cuenta que la vida de Sansón nos enseña que él fue grandemente usado por Dios, y aunque tuvo un comienzo extraordinario, un comienzo pero que muy pocos pueden vivir, pero su final no fue muy bueno. Fue dedicado a Dios, presentado a Dios, llamado por Dios, profetizado por Dios, grandemente usado por Dios, pero vemos que su final no fue muy bueno. Y hoy quisiera que podamos aprender de su vida, porque la palabra de Dios dice que cada palabra de Dios se nos ha dejado escrito para que sea de beneficio nuestro. Así que, ¿qué podemos aprender hoy sobre la vida de Sansón? Y creo que pudiéramos hablar de muchos puntos, pero quisiera enfocarme hoy en la importancia de límites personales. Límites personales. Me encanta lo que dice el doctor Henry Cloud. Él es un psicólogo cristiano. Si usted necesita ayuda en cómo poner
cómo poner límites en tus relaciones, límites con amistades, límites en tu familia. El doctor Henry Cloud tiene muy buenos recursos y él define límites de esta manera. Límites es una línea claramente demarcada que establece aquello con que me siento cómodo y que es aceptable, y también qué es aquello con lo que no me siento cómodo y que no es aceptable. Hablamos de límites en series anteriores y nos hemos enfocado en cómo poner límites en otras personas. Vamos, algunos de nosotros tenemos que empezar este 2025 poniendo límites en otras personas, en el acceso que tienen a nuestras vidas, acceso que tienen a nuestras familias. Límites son importantes, pero hoy no quisiera hablar de límites que ponemos en otros. Vamos a hablar de una clase de límite que es los más difíciles de establecer. Y son los límites que nos ponemos nosotros mismos. Aquellos límites que nosotros ponemos en nuestra vida, donde nosotros decimos claramente definido qué es aceptable en mi vida, Federico, qué es aceptable en tu vida, con lo que yo me siento cómodo. Y Federico, qué es aquello que no es aceptable y con lo que tú no te sientes cómodo. Y de la misma manera, tú y yo debemos establecer estos límites porque nos damos cuenta que límites son importantes. Y que fue la falta de límites en la vida de Sansón que lo llevó a una vida de remordimientos. La serie se titula Ahora o Nunca, una vida sin remordimientos. Y si vamos a vivir una vida sin remordimientos, vamos a tener que establecer límites personales. Porque es fácil a veces cuando echamos la culpa a otra persona por lo que nos pasa. Pero ¿quiénes saben que hay una responsabilidad nuestra en nosotros poner límites? Y quizás estamos en el primer mes de este 2025, quizás podemos también poner límites en nuestras vidas. Nuestro deseo, mi deseo no es que te sientas mal, para serle honesto. No gano nada con que usted se sienta mal. No se sienta mal. Quizás se va a sentir un poco mal, pero no se preocupe, tenemos cupcakes después. Así que quizás usted va a estar renegando, nunca más voy a regresar a esta iglesia, y empieza a comer el cupcake y dice, ok, tal vez regrese el próximo domingo, pero ya no más. Mi deseo no es que se sientan mal, porque el sentirse mal nunca ha cambiado a nadie. Porque podemos sentirnos mal y caminar en la misma dirección. Han habido años de mi vida donde yo me sentía mal, pero seguía haciendo lo mismo que yo sabía que no tenía que hacer. Quizás le pasa lo mismo a usted. Nuestro gol no es el sentirse mal, nuestro gol es arrepentimiento. Porque ¿sabes lo que hace arrepentimiento? Ese arrepentimiento, tú estás yendo a una dirección, reconoces que estás yendo mal y te das la vuelta para caminar por el otro lado. Y mi gol hoy, nuestro gol como iglesia, como familia, es que juntos podamos ver nuestras propias vidas para poder hacer los cambios necesarios que solamente nosotros podemos hacer. Puse lo siguiente en mis notas, que también está en las suyas. Potencial dado por Dios, sin límites intencionales que protegen ese llamado, conduce a una vida de autodestrucción. Es que todos tenemos potencial. Tú tienes potencial y yo tengo potencial, y quizás nuestros potenciales son diferentes, pero al mismo tiempo, si no cuidamos aquello y si no ponemos límites intencionales en nuestra propia vida, podemos empezar muy bien. Podemos empezar extraordinariamente como lo hizo Sansón, pero el gol no es tanto el empezar bien, es terminar bien. Es concluir bien. Es concluir este 2025 bien, sin remordimientos. Vamos, algunos de nosotros estamos en esta edad donde ya estamos pensando en nuestros nietos, ¿verdad? En nuestro legado, en la herencia que estamos dejando a nuestras próximas generaciones. Y la idea no es el tener solamente un año bueno, es cómo podemos tener una vida sin remordimientos. Porque la vida de Sansón nos enseña que un potencial sin límites intencionales conduce a una vida de autodestrucción. Lea conmigo Proverbios 25, lo tiene ahí en sus notas. Una persona sin control propio, una versión dice una persona que no controla su carácter. Vamos, podemos decir una persona sin límites,
Es como una ciudad con las murallas destruidas, una ciudad sin protección. Una ciudad donde el enemigo entra y sale y hace lo que él quiere y se va con lo que es tuyo. Una vida sin límites lleva a una vida de autodestrucción. Y hoy, en el tiempo que tenemos, simplemente quisiera darle 3 observaciones que veo en la vida de Sansón que aplica a cada uno de nosotros. Obviamente pudiéramos hablar más, pero quisiera simplemente darles 3. Ahí por favor escriba límites que yo necesito establecer en este 2025. Escriba por favor en sus notas los lugares a donde voy. Los lugares a donde voy. Jueces capítulo 14 dice lo siguiente: Sansón descendió a Timna y vio allí a una joven filistea. Fue lo que dijo Sansón. Cuando él volvió, dejó a sus padres. Dijo a sus padres: he visto en Timna a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Pero su padre y madre le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes y de todo el pueblo? Es decir, mi hijo, entre todo Israel no hay una mujer que tenga nuestros valores. Entre todo el pueblo de Israel no hay una muchacha que te guste, que crea lo mismo, que tenga los mismos valores que nosotros. ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? ¿Dónde quedaba Timna? Timna era territorio filisteo. ¿Qué hacía Sansón ahí? Regresamos al versículo que leímos en el principio, donde Sansón fue llamado, escogido, fue profetizado por Dios desde su nacimiento que él iba a ser el salvador de Israel. ¿Ante quiénes? Los filisteos. Y vemos que la palabra de Dios dice que Sansón descendió a Timna. Cada vez que tú ves la palabra descender, muchas veces está hablando de un descender físico, pero también está hablando muchas veces en un descender espiritual. Por ejemplo, tú lees el libro de Jonás. Jonás descendió a la ciudad, dice la palabra, descendió al barco, descendió a la parte más baja del barco, descendió al pez, y la palabra de Dios dice que después descendió a la parte más profunda del océano. Entonces, cada vez que tú y yo descendemos a un lugar, nos encontramos no solamente yendo para abajo, pero también yendo espiritualmente para abajo. Esta palabra aplica para todos, pero quiero hablar específicamente a los varones de la casa. Porque desproporcionadamente, donde tú vas, afecta no solamente tu vida, pero afecta la vida de todo tu hogar, de toda tu familia. Él estaba descendiendo. Sansón descendió a Timna. Timna era un pueblo filisteo. Escúchame, él no se perdió y terminó en Timna. No es que él se fue al Giant y ¡pum!, se encuentra en Timna. No, hay una distancia de 4 millas entre donde él vivía en Zorra y Timna. Es decir, él quería ir a Timna. Él sabía su llamado, sabía dónde él tenía que estar, pero a él le gustaba ir a lugares donde él no tenía que ir. Escúchame, cuando hablamos de lugares, no solamente estoy hablando de lugares físicos, aunque también incluye lugares físicos. Incluye también dónde vamos emocionalmente, dónde vas mentalmente, a quién acudes en tiempos de necesidad. Y cuando tienes esa conversación a donde tú estás yendo, y hay que decir que estás teniendo problemas con tu cónyuge, cuando sales de esa conversación a donde estás yendo para agarrar sabiduría y consejo, ¿sales de ahí más enamorado de tu cónyuge o más enojado con tu cónyuge? ¿Sales de ahí con más ganas de perseverar en tu matrimonio o sales ahí con razones por las cuales debes dejar esa relación?
Sales de ahí con ganas de seguir adelante como padre, como madre, para seguir luchando por tu hogar y tu matrimonio, o sales ahí desalentado con ganas simplemente de dejarlo todo. Es que ¿dónde vamos? Físicamente y mentalmente y emocionalmente determina cuán lejos vamos a ir en este caminar que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hacía Samson ahí? Vamos, cuando yo estaba empezando en mi caminar espiritual, iba a ciertos lugares como no creyente y no se adivina a quién me encontraba ahí. A creyentes. Ría para que no piense que estamos hablando de usted. Y yo decía, ¿y qué estás haciendo aquí? Ellos sabían que yo iba a estar ahí. Yo no sabía que ellos iban a estar ahí. ¿Qué haces ahí? Y me pregunto eso de Sansón. Lee la historia de Sansón y encontrarás constantemente que él estaba yendo a lugares donde él no tenía que ir. Lee su historia y ves como constantemente él siendo llamado por Dios, profetizado por Dios, ungido por Dios, grandemente usado por Dios, constantemente estaba yendo a lugares donde no tenía que ir, haciendo cosas que no tenía que hacer. Él tenía un voto de por vida de Nazareo. Es un voto especial. Algunos lo hacían por temporadas, por días, pero había ciertas personas como él que tenían un voto de todo, de toda la vida. Y él sabía lo que no tenía que hacer, pero lo que no tenía que hacer, lo hacía. Vamos, como algunos de nosotros, que quizás hemos crecido en la iglesia, nacido en la iglesia, hemos escuchado tanto de la palabra del Señor, nos podemos, ya tenemos versículos memorizados, pero quizás seguimos haciendo lo mismo y nos paramos yendo a Timna. ¿Has estado en Timna? Parece lindo de lejos, porque el pasto siempre parece más verde en el otro lado. Y quizás en este tiempo has estado en Timna tanto tiempo que ya no reconoces entre Israel y Timna. Parece ser lo mismo. Y quizás hoy, al terminar nuestros 21 días de ayuno y de oración, quizás el Señor nos está llamando de regreso a casa. Quizás hemos estado caminando a Timna y nos hemos vuelto cómodos con Timna. Quizás como Sansón. Y hoy el Señor nos está llamando y no sé qué significa eso para ti, porque quizás te quedas donde tienes que estar, pero mentalmente, emocionalmente, tú estás en Timna con los filisteos. Y hoy el Señor quiere traernos de regreso a casa. Puse lo siguiente en sus notas. Cada vez que vamos a lugares, vamos físicamente, mentalmente, emocionalmente, donde no tenemos que ir, descendemos un poco más en ese camino de autodestrucción. Es que el camino a Timna es un poco largo. Tú no llegas a Timna simplemente porque te levantas una mañana y porque das un paso. El camino hacia Timna es un camino un poquito largo. Un camino que requiere muchos pasos. Y si tú te encuentras en Timna, no es porque accidentalmente has estado ahí. Es porque hemos dado pasos constantes por periodos de tiempo y ahora nos encontramos en Timna. Porque hemos dado pasos intencionales. Y el Señor hoy nos está llamando de regreso a un lugar donde no nos sentimos mal. Porque el sentirse mal no hace mucho. Pero a un lugar de arrepentimiento. Porque no sé qué significa eso para ti. Yo sé qué significa para mí. Pero en donde sea que tú estés, yo creo que el Señor nos está llamando una vez más a un lugar en el cual tú y yo vamos como maridos, como padres, como esposos, como esposa, como madre, como joven, como adolescente, como niño, donde sea donde tú te encuentres hoy en tu vida. Quiero decirte que este mensaje aplica para ti, aplica para todos nosotros. Escucha lo que dice Proverbios 14:12. Hay un camino a Timna, lo que yo le añadí, que al hombre le parece recto, pero acaba por ser un camino de muerte. Es que el camino a Timna siempre parece un buen camino. Y vamos, hay algunos que dicen que el pecar uno se siente mal. No, uno se siente muy bien. El pecado es bonito.
al principio. El pecado se disfruta al principio. Pero el camino hacia ese lugar siempre te lleva a un lugar de destrucción. ¿Y qué es ese lugar para ti, familia? Proverbios 14:2. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser un camino de muerte. Número 2, límites que necesito en este 2025. Número 1, los lugares que voy y las áreas de mi vida que alimento. ¿Ha visto el Chia Pet? Yo siempre quise un Chia Pet. Para Navidad me puede regalar un Chia Pet. ¿Usted sabe qué es el Chia Pet? Ustedes tienen que ver más televisión. ¿Por qué no saben qué es el Chia Pet? Era un animalito que tenía semillas adentro. Era así pequeñito. Y tú le echabas agua. Y habían semillas ahí. Y de repente eso crecía. Pero espérese, hay más. Si usted compra uno, le dan el 2 por $5. ¿Ha visto ese anuncio? Las áreas de tu vida que alimentas crecen. Jueces 14:3. Sansón respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Okay, hold on a second. Come on, bro. Are you 2? Are you 10 years old? Este es un hombre adulto. Tú pensarías que este es un niño de 5 años. A mí me gusta, yo quiero ese. Era un hombre adulto. Era un hombre mayor. Este no era un jovencito. Pero está hablando y está razonando. Porque yo he visto, yo quiero ese. Y ¿sabes qué? Eso suena muchas veces como nosotros. Está un poquito caliente acá, ¿verdad? Si hubiera un primer punto en este, sería el honrar a tus padres, jóvenes. No lo puse porque no había tanto espacio. No teníamos tanto tiempo. Pero mira cómo empezó el descenso en la vida de Sansón y encontrarás que el primer paso hacia el camino de destrucción fue el desobedecer a sus padres. Sus padres le dijeron: pero mi hijo, ¿qué haces allá? ¿Por qué no encuentras una muchacha aquí que cree lo mismo que nosotros, que tiene el mismo Dios? ¿Por qué no te quedas aquí? Joven, haz caso a tu papá. Obedece a tu mamá. Piensa en lo que estás haciendo, porque ¿sabes por qué? Porque ellos tienen un mandato por parte de Dios de guardar por tu vida. Pero esa es otra prédica para otro tiempo. Sansón respondió: yo quiero esa. Vemos lo siguiente en la vida de Sansón. Era un hombre fuerte físicamente, pero espiritualmente y moralmente débil. Físicamente era un hombre, yo me imagino un hombre así, un hombre de hombres, a man's man. Tú lo mirabas a Sansón y tú decías: yo cuando crezca yo quiero ser como Sansón. Hasta que te dabas cuenta dónde estaba yendo. Hasta que te das cuenta que él espiritualmente y moralmente era débil. Escúchame, su enfoque principal era su carne, lo que yo veo. Yo he visto y yo quiero. No se nos menciona el hecho que hablaron. Nunca se hablaron. No era que se mandaron textitos, WhatsApp, no es que estaban ahí en Snapchat y estaban mandándose videos, no. Nunca se nos menciona el hecho que ellos hablaron. Entonces, Sansón está haciendo decisiones que afectan toda su vida solamente por sus ojos, por sus emociones. Y vemos que él estaba constantemente, el motor de su vida era cómo él podía satisfacer su yo. Y he conocido hombres casados que lo arruinaron todo porque querían satisfacer su yo. Les puedo decir algo triste también. He conocido pastores y líderes que han hecho lo mismo. Es que esto aplica para todos nosotros. Yo no les estoy predicando a ustedes, me estoy predicando a mí también. Porque todos necesitamos límites.
Y nosotros muchas veces podemos estar alimentando lo incorrecto. Y el motor de su vida era: ¿cómo puedo satisfacer mis propios deseos? Lo que yo quiero para mí. Escúchame, independientemente de su llamado, independientemente de las consecuencias o independientemente de los planes de Dios para su vida. Escúchame, joven, ungido por Dios, llamado por Dios, bautizado en Dios, profetizado en Dios. Escúchame, todo eso es para que tú te acerques más a Dios, no para que tú no para que tú te alejes de Dios. Porque quizás hay personas, y yo siento esto de parte del Señor, que estás tomando decisiones, tanto joven como soltero, joven, viejo, soltero, casado, donde sea que te encuentres, independientemente de tu llamado, de las consecuencias de los planes de Dios para tu vida. Y Dios nos está llamando una vez más a regresar. Porque nuestras decisiones diarias están alimentando nuestro espíritu o nuestra alma, y tarde o temprano cosecharemos aquello que estamos plantando. Es que la palabra de Dios dice algo. Dice, no pueden burlarse de Dios, porque todo aquello que sembramos es aquello que cosechamos. Todo lo que alimentamos crece. Federico, ¿cómo sé que lo que estoy alimentando es bueno? Bueno, la palabra de Dios nos dice. Gálatas capítulo 5. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si estás cosechando eso, si es lo que ves en tu vida, en tu mente, en tu familia, si hay algo de esto que tú estás viendo, es porque estamos sembrando equivocadamente. ¿Cómo sé que estoy sembrando correcto, Federico? Bueno, la palabra de Dios también nos dice. Porque el fruto del Espíritu es evidente. Vamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero más de eso en mi vida. Porque me doy cuenta que hay veces donde no veo mucho amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y porque debemos nosotros estar sembrando lo correcto para poder cosechar lo correcto. Pero en este 2025 vamos a hacer exactamente eso. Vamos a ver dónde estamos yendo físicamente, obviamente, mentalmente, emocionalmente, a quién estamos acudiendo, a quién estamos llamando en tiempo de necesidad. Pero al mismo tiempo vamos a estar viendo las áreas de mi vida que estoy alimentando yo personalmente. Número 3, por favor, escriben sus notas. Voy a poner límites en los valores que comprometo. Los valores que comprometo. Jueces capítulo 16. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Vamos, tú conoces de ella. Me fijé el valle de Sorek y se sorprenderá quizás que estaba en territorio filisteo. Vamos, él tenía una afinidad para mujeres filisteas. A él les gustaba ir por esos lugares. Iba tanto ahí que se enamoraba. Esta es otra mujer, no es la que estábamos hablando hacia anteriormente. Y se enamora de ella y puede leer la historia. No termina muy bien. Si hay algo que consistentemente vemos en la vida de Sansón, escúchame, era que constantemente moraba en la zona gris. Tú sabes, ese lugar donde tienes que preguntar a tu líder o a tu pastor o a tu amigo, ¿será que Dios tiene un problema con esto? El momento que haces esa pregunta, ya tú sabes que estás en la zona gris.
Y Sansón moraba, habitaba constantemente en esa zona gris, escúchame, donde ignoramos los mandamientos de Dios, donde racionalizamos el pecado y donde comprometemos nuestros valores. Es que muchas veces estamos tanto en Timna que no hay ninguna diferencia entre nosotros y los pueblos que nos rodean. Y ahí estaba Sansón, ignorando los mandamientos de Dios, racionalizando su pecado y comprometiendo sus valores. Escúchame, era un hombre con fe en Dios. Eso es lo interesante de su vida. Él tenía fe en Dios. Podemos decir, él iba a la iglesia. Podemos decir, él era parte del Dream Team. Podemos decir, él predicaba, tocaba instrumentos, él servía con los niños. Podemos decir, Sansón era un chico de la iglesia. Pero constantemente estaba en esa zona gris. Él era un hombre con fe en Dios, pero escúchame, vivió una vida de constante infidelidad a Dios. Dios le era fiel, pero el sentimiento no era recíproco. Era una persona que constantemente era infiel a las cosas de Dios. Escúchame, profesaba fe en Dios, pero vivía una vida de constante compromiso moral y espiritual. Vamos, suena como algunos de nosotros. Yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo sirvo, yo doy, pero constantemente estamos en esa zona gris y el Señor nos está diciendo que no podemos quedarnos mucho tiempo en esa zona gris porque poco a poco vamos a irnos al otro lado. Es que Sansón no quiso terminar de la manera que él terminó. Sansón fue poco a poco, decisión a decisión, una milla tras otra, y se encontró en lugares donde él no tenía que estar. Puse lo siguiente en mis notas: una vida de compromiso moral en un área de tu vida siempre termina contaminando todas las áreas de tu vida. Es que si hay una área en nuestra vida que está mal, es cuestión de tiempo hasta que empiece a afectar tu matrimonio. Es solamente cuestión de tiempo hasta que vaya y afecte a tus niños. Es solamente cuestión de tiempo hasta que afecte tu caminar espiritual. Es cuestión de tiempo hasta que tu hablar empieza a delatarte. Es cuestión de tiempo porque un área que está mal en nuestras vidas siempre termina afectando todas las otras áreas de nuestra vida. Escucha lo que dice el pastor J.D. Greer. No puedes tratar la obediencia a Dios a la ligera y esperar la bendición de Dios constantemente. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos más del Señor. Y llega un punto en el cual la bendición del Señor se para, no para nuestra destrucción, pero para que regresemos a casa. Y me imagino cómo se vería si tú y yo, en vez de esperar hasta que venga el juicio de Dios o el que se corte la bendición de Dios, si tú y yo hoy, en el último día de 21 días de ayuno y de oración, podemos pararnos lo suficiente para decir: hay algo en mi vida que tengo que cambiar porque no estoy yendo bien, y darnos la vuelta para caminar en dirección contraria. Escucha lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Y es nuestro deseo que el Señor nos transforme mentalmente en nuestro corazón. ¿Sabe lo que me llena mucho de ánimo en todo esto? Es que en el tiempo de necesidad más grande de Sansón, el Señor todavía estaba con él.
como Dios está con nosotros hoy. Me llena de tanta fe que este no fue el final de Sansón. Que tiempo después viene el mejor Sansón. Que 1100 años más tarde viene nuestro Señor Jesús y vemos varias similitudes entre Jesús y Sansón. Tenían un nacimiento milagroso. Tal como Sansón, Jesús tenía un poder increíble sobre los demonios y sobre la enfermedad y la muerte. Tal como Sansón, Jesús fue traicionado por una persona a quien él confiaba. Tal como Sansón, Jesús fue encadenado y torturado y exhibido públicamente, y como Sansón, su muerte venció a sus enemigos. Oh, pero en diferencia, Sansón, quien pecó y por sus propios pecados se encontró en la manera en la cual él se encontró, Jesús por nuestros pecados se encontró donde él se encontró. En diferencia a Sansón, que fue hecho débil por sus propios pecados, Jesús fue el Dios poderoso que se hizo débil por voluntad propia para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Qué es lo que la vida de Sansón nos enseña, familia? Es que nunca es tarde para regresar a la gracia de Dios. Donde sea que hayas estado, cuán lejos hayas caminado, no importando cuánto tiempo has estado en tierra enemiga y cuánto tiempo has estado en la oscuridad, independientemente de cuántos errores hayas cometido o cuál haya sido tu pasado, la misericordia de Dios está disponible hoy para aquellos que claman su nombre. Y ahí estaba Sansón a punto de morir. Y no lo vemos orando hasta ese momento donde se encuentra entre dos pilares. Le habían cortado el cabello, lo habían humillado, lo habían torturado. Lo habían exhibido públicamente al gran juez de Israel, públicamente exhibido. Y en medio de todo eso escuchamos que Sansón clama a Dios. Una vez más. Señor, una vez más. Y el Señor responde, y de la misma manera que su cabello empieza a crecer, de la misma manera la misericordia de Dios es renovada todos los días. Así que independientemente de cuán lejos hayas ido, independientemente de tus errores, independientemente de cuán lejos o cuánto tiempo hayas estado, o cuán arruinado o arruinada crees que tu vida es hoy, siempre hay esperanza para aquellos que claman en el nombre de Dios. Acompáñame a orar. Señor, reconocemos que hemos estado en Timna por mucho tiempo. Hay algo en mi corazón pecaminoso que siempre quiere ir a lugares donde no tengo que ir. Hay siempre algo que nos llama a lugares oscuros cuando nosotros somos luz. Y aun estando en esos lugares no nos aceptan porque ven la luz que está en nosotros. Eso es lo raro. Hasta ellos saben nuestro llamado que nosotros queremos ignorar. Perdónanos, Señor. Hoy decido pararme donde estoy, darme la vuelta y caminar de regreso a casa donde tú estás. Señor, ayúdame en este 2025 a poner límites en los lugares donde voy, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Ayúdame, Señor, a poner límites en las áreas de mi vida que alimento. Y ayúdame, Señor, a poner límites en los valores que comprometo. En el nombre de Jesús.